va? Bien. Bien. ¿Contento? A ver, pues, vamos a seguir. Empezamos a ver lipoproteínas la semana pasada. A ver, Maya, ¿de qué está conformado? ¿Cómo podemos dividir la estructura de la lipoproteína? ¿Qué tiene la parte externa? Una lipoproteína en general. Tiene apoproteínas, llamémoslas así. Le van a quedar apoproteínas, ¿ok? ¿Qué más? Dulce mazariegos, ¿qué más tiene aparte de apoproteínas? Fosfolípidos, Dulce Aguilar, aparte de fosfolípidos y apoproteínas. Colesterol libre, ¿qué característica tiene el colesterol libre, Christopher? Que causa, a ver, el colesterol libre. María Fernanda. No está esterificado. ¿Qué quiere decir entonces eso? Que es anfipático. ¿Por qué, Juan Pablo? Porque tiene una parte apolar y apolar. Tiene un grupo H que le permite tener esta parte de anfipático. Entonces, el OH siempre va a quedar hacia afuera de la membrana, digámoslo así. Pablo, ¿cómo es la capa de fosfolípidos? ¿Qué característica tiene? No, pero ¿qué tiene? ¿Cómo está formada? ¿Por una o dos capas? ¿Por dos capas? Solo por una, ¿ok? Porque es una monocapa, no es bicapa como en el caso de las células, ¿ok? Entonces, tenemos la parte externa. Linda, la parte interna. ¿Qué podría tener una lipoproteína de manera general? Deacilgliceroles o DAX, que lo llamamos. Thais, ¿qué más? Colesterol, pero ese colesterol, ¿cómo está, Sheila? Esterificado. Esterificado. ¿Qué quiere decir que está esterificado? ¿Qué tiene? ¿Qué le agrega? Sí, hidrógeno. Esterifica el grupo H, ¿qué le agrega? ¿La qué? Le agrego un ácido graso, y eso no lo dijimos la semana pasada. Le agrego un ácido graso a ese colesterol y ahí se vuelve esterificado. Un enlace éster, pero ahora lo que le está agregando es un ácido graso. Eso puede tener contacto con el agua, Luisa. ¿Por qué? Hace que sea apolar, no puede estar en contacto con el agua. Por eso va en el núcleo, porque ahí va todo eso que es apolar, que no puede tener contacto con el agua. ¿Ok? Habían varios tipos de apoproteínas. A ver, Fernando, ¿cuáles son? Algunos. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la C y la 48? En cuestión de localización. Unas transmembranas y hay otras que son periféricas. Transmembrana es como que la introducimos dentro de esa membrana de monocapa, ¿sí? Y las otras quedan como que solo las llegaran así al pegaditas, pero no están metidas, ¿ok? Bueno, a ver, ¿cuál fue la que vimos? A ver, Sara, ¿cuál fue la que vimos la semana pasada? No, la lipoproteína que vimos la semana pasada. Kilomicrones. A ver, entonces, ¿dónde se forma el kilomicrón? ¿Dónde se sintetiza el kilomicrón? Cuando hago esto es porque Héctor está en el intestino, ¿ok? Entonces, ahí es donde se va a formar. ¿En qué parte, Emily? Precisamente en el enterocito es donde se va a realizar o a formar a sintetizar esa lipoproteína. ¿Cómo la formo? ¿Qué le agrego? ¿Qué le agrego?
para que se forme en el enterocito el kilomicrón, ¿qué tengo que agregar? Sales minerales. La APO B48, ¿ok? Esta es específica del kilomicrón. Ninguna otra la va a tener. La APO B48 solo la va a tener el kilomicrón. ¿Dónde se le agrega? En intestino, específicamente en el enterocito, ¿ok? ¿A dónde pasaba ya como cuando yo le agregaba eso, Marcela? ¿Sí? ¿A dónde pasó? No, ya la fórmula del kilomicrón, le agrego, le esterifico otra vez los ácidos grasos, le agrego la parte de proteína y se vuelve un kilomicrón. Nada puede perder. ¿A dónde se va eso? A la sangre. A la linfa, ¿sí? A la linfa es donde la puedo transportar. Y de la linfa era donde ya podía pasar. Recordamos un poquito la parte del kilomicrón. Vamos otra vez a ver estas características para poderlas a tener frescas. Kilomicrón, la más importante que va a tener, la ApoB48. Es específica de él, nadie más la tiene. Cuando uno les hace así como, pongan atención a esto. Es porque eso bien. Entonces, voy a repetir. El que siempre anda preguntando, y si usted pregunta. Entonces, el ApoB48 es específica. No quiere decir que solo esa tenga o esa apoproteína tenga, sino que también tiene ApoC2 y ApoE. Vamos a ver las funciones. Marcela ya quería irse de una vez a eso, pero vamos a ir viendo poco a poco las funciones de eso. Características generales del kilomicrón. Ya dijimos, se sintetiza en intestino, específicamente en el enterocito. ¿Ok? Transporta tags exógenos. Cuando decíamos exógenos, ¿se acuerdan que dijimos que es? Los que ingieren, los que vienen de la dieta. ¿Ok? ¿Puede transportar endógenos el kilomicrón? No. Solo transporta exógenos, solo los que vienen de la dieta. ¿Ok? Aparte de eso, también va a recoger un poco de vitaminas liposolubles y un poco de colesterol. Pero su gran composición a nivel de núcleo son tags exógenos, ¿sí? Esto de acá es un porcentaje muy pequeño, pero para que ustedes sepan que también van por ahí, ¿ok? Y dijimos que las otras dos apoproteínas que tenían, dijimos que la ApoC2 estimula a una enzima que se llama lipoproteína lipasa periférica. ¿Para qué sirve esta? Y lo vamos a ver ahorita en el esquema. Para poder almacenar los triacilgliceroles que vienen en el kilomicrón. ¿Quién le da esa ApoC2 a la apoproteína, al kilomicrón? El HDL. El HDL, y lo vamos a verlo, no sé si lo, espero que lo veamos ver. El HDL tiene ApoC2 y ApoE, pero él no las usa. Él solo las tiene ahí y cuando van llegando las otras lipoproteínas, se los da. Él no las va a usar para él, sino que él solo las tiene así como, yo las guardo mientras los demás vienen. Entonces, cuando llegan al torrente sanguíneo, el HDL, ¡pum!, le da el ApoC2 y la ApoE. ¿Ok? A eso se refiere que provienen del HDL. ¿Sí? La ApoE, siempre que ustedes vean ApoE, lo que va a hacer es la falta de ortografía, como que fuera tejido hepático sin H. Siempre que vean ApoE es porque recoge el remanente. Hígado tiene receptores de ApoE. Y entonces siempre que haya una ApoE, va a llegar a un punto donde se activa ese receptor y busca el ApoE, ese receptor. Esos receptores los tiene hígado. Cuando hablamos de remanentes, vamos a ir viendo que cada lipoproteína, ese transporte que lleva, lo va a ir a dejar a diferentes lugares. ¿Ok? Entonces, cuando decimos remanentes, lo que queda después de que ya fue a dejar todo, a eso le llamamos remanentes. Y ese remanente de las lipoproteínas siempre tienen que irse a hígado, casi todas. Y en hígado es como, yo les decía el año pasado a mis compañeros,
¿Han visto esos deshuesaderos? Donde uno tiene un carro y a mí me sirve la puerta, a mí me sirve el retrovisor, la llanta, y cada quien va haciendo lo que le sirve y van desarmando el carro para armar otro, ¿ok? Y eso pasa con los remanentes de lipoproteínas. Llegan a hígado y el hígado dice, de lo que te quedó del kilomicrón, la capa de fosfolípidos la voy a desarmar porque necesito formar otra lipoproteína, porque necesito que eso se vaya para membranas celulares, porque entonces él va decidiendo a dónde se va, pero va desarmando todos los remanentes de lipoproteínas. ¿Sí? Estamos con ApoE y ApoC. 2. La función al final de la ApoC2 y la ApoE es la misma, no importa en qué lipoproteína se encuentra. ¿Sí? Ahorita pues estamos enfocados en kilomicrón. Yo les puedo poner LDL, VLDL y tiene ApoE. Ustedes ya saben que eso lo que le va a hacer es que lo va a llevar al remanente a que se vaya a hígado a desarmar. ApoC2 va a ayudar a activar lipoproteína lipasa. No importa la lipoproteína que estemos hablando. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Va. Miren el esquema. Entonces, empecemos. Ya es lo que ya hemos hablado, solo que ahora lo vamos a esquematizar. ¿Ok? Veamos aquí. Aquí dice enterocito, kilomicrón. Yo les voy a subir los esquemas. ¿Ok? Enterocito, kilomicrón. Quiere decir que lo que ya ustedes mismos recordamos al inicio, aquí viene. Todo esto es lo que ya hablamos. Bueno, pasa a vaso linfático como kilomicrón, porque ahí se puede transportar. ¿Qué apoproteína ya lleva ese? ApoB48. Ese ApoB48 le llamamos kilomicrón inmaduro. Cuando solo tiene ese ApoB48 le llamo kilomicrón inmaduro. Kilomicrón inmaduro. Solo cuando lleva ApoB48. O naciente. Naciente o inmaduro. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? En esa linfa dijimos que ya llegaba a vasos más grandes y ya se puede ir a por vasos sanguíneos, porque ya el lumen de ese vaso va a ser más grande. Esto que está aquí ya es vaso sanguíneo. ¿Sí? Entra kilomicrón con ese ApoB48 y se encuentra un HDL en el camino. Y el HDL ya no solo, ahora ya no va a tener solo el ApoB48, sino que ese HDL le dice, aquí está la ApoE y aquí está tu ApoC2. A esto yo ya lo llamo kilomicrón maduro, que es que ya tiene todas las apoproteínas que él necesita para poder hacer sus actividades. ¿Sí? Kilomicrón maduro ya tiene las 3 apoproteínas. ¿Cuál es la más importante? ApoB48. ¿Ok? Entonces, vasos sanguíneos. Esto que acabo de hablar, de que se le agregan esas 2 vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque HDL solo está en vasos sanguíneos. ¿Ok? Por eso es que sucede ahí. Bueno, entonces, ahora ya tenemos las otras 2. Miremos entonces. Lo primero que va a suceder es que al tener este ApoC2, dijimos que cuál era la función de esa apoproteína. No. Estimula la enzima que se llama lipoproteína lipasa periférica. ¿Por qué le agregamos periférica? Porque vamos a hablar de, para nosotros, nuestro centro de operaciones es el hígado. Este es mi centro. Todo lo que esté afuera de hígado va a ser periférico. Entonces, lo que va a pasar es que músculo y tejido adiposo son tejidos periféricos. Aparte de hígado, en este caso, ¿dónde se formó este kilomicrón? El intestino. Entonces, intestino también es mi centro
y todo lo que esté afuera del intestino va a ser periférico. Entonces, por eso decimos tejidos periféricos. Cuando hacemos periféricos, estamos siempre refiriendo músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco, ¿sí? O tejido adiposo. Siempre que decimos, ¿a dónde va? Tejido periférico, músculo y tejido adiposo. Va a ser centro o va a la intestino o hígado. ¿Ok? Bueno, viene de intestino, llegó a vaso sanguíneo. HDL le da ApoC2, le da ApoE. ApoC2 lo que hace entonces, como dijo Luisa, empieza a mandar señal y le dice a la lipoproteína lipasa, activate, ya necesitamos empezar a trabajar. ¿Qué hace lipoproteína lipasa? Es la que se ayuda a que esos triglicéridos que lleva el kilomicrón empiecen a desarmarse y empiecen a ingresar o a músculo o a tejido adiposo. ¿Sí? ¿Cachamos? ¿No? Llegamos hasta que ya HDL le da sus apoproteínas. Cuando él ya va en vaso, ya es un kilomicrón maduro y tiene ese ApoC2, viene ApoC2 y se empieza como a activar, como que le encendieron. Y entonces, al encenderse empieza a mandar mensaje. ¿Y quién recibe ese mensaje? Lipoproteína lipasa, periférica, porque estamos hablando de tejidos, músculo y tejido adiposo. Ellos empiezan a recibir el mensaje, entonces empiezan a liberar esa enzima. Al liberar esa enzima, lo que va a suceder es que los tags que lleva el kilomicrón empiezan también como a desarmarse y esos empiezan entonces a entrar a músculo y a tejido adiposo. La enzima lo que me va a hacer es ayudar a que los tags se desarmen para poder entrar. No pueden entrar el triglicérido completo, ¿sí? Tienen que desarmarlos. Yo sé que suena ilógico, la verdad, pero así funciona, ¿sí? Porque uno diría, pero si ya está armado, ¿para qué lo vas a desarmar si volvés a armar los tags adentro de esto? Pero así funciona, ¿sí? No les tengo una respuesta científica a esto, ¿ok? Entonces, lipoproteína lipasa empieza a desarmarlos y hace que logren entrar o a músculo o a tejido adiposo. ¿Para qué? Para que se vuelva a esterificar ahí y se queden almacenados. ¿Sí? ¿Alguien no me cachó? ¿Todos? ¿Qué nombre tiene la enzima? Lipoproteína lipasa o le ponen LPL. ¿Qué va a pasar? Pongan mucha atención. Esto lo vamos a terminar de ver en la 2, pero para que ustedes ya lo vayan sabiendo. En momentos de ayuno, de ejercicio o de baja insulina, donde se va a empezar a activar la lipoproteína lipasa es en músculo, estriado, esquelético o cardíaco. ¿Por qué? Pónganse, ustedes están haciendo ejercicio, no están consumiendo comida. Al no consumir comida, no van carbohidratos. Al no ir carbohidratos, lo que empieza a pasar es que la insulina no tiene por qué entrar glucosa, ¿sí? Entonces empieza a bajar. Pero yo estoy haciendo ejercicio, el cuerpo necesita energía. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el cuerpo? Que esos kilomicrones que andan rondando empiecen a dejar sus ácidos grasos, sus tags en el músculo para crear energía. ¿Cómo la crea esa energía? La vamos a ver en la 2. ¿Ok? Pero eso va a pasar. Entonces, momentos de ayuno. Ustedes, por ejemplo, vienen, no desayunan, no refaccionaron, y se van hasta que termina el laboratorio a las 3 de la tarde y ahí van a comer. Ese lapso que ustedes no comieron, que no entró glucosa, el cuerpo tiene que seguir, porque ustedes siguen ahí sentados, tienen que seguir poniendo atención, tienen que seguir a que el examen, que los nervios, que bajar, que subir, porque la clase le toca allá, porque no sé qué. Entonces, siguen teniendo necesidad de energía.
Pero que ustedes al no consumir esa glucosa, el músculo entonces dice, bueno, para poder sobrevivir, poder respirar, poder latir, poder seguir haciendo mis actividades, tengo que tener energía. Lipoproteína lipasa se activa y empiezan estos tags del kilomicrón a entrar a músculo. ¿A qué? A formar energía. ¿Sí? Sé que es complicado un poquito. ¿Sí? A ver. Entran igual, como 2 ácidos grasos y un monoacilglicerol. Y adentro del tejido, el músculo estriado, músculo tanto esquelético como cardíaco, pum, se vuelven a armar como triglicéridos. Hay otras vías metabólicas que hay ahí, que las vamos a ver. ¿Ok? Ahí. Ajá. Ajá. Vaso sanguíneo, porque se va a un vaso sanguíneo de mayor calibre, donde sí puede salir kilomicrón. Y entonces ya kilomicrón está ahora en torrente sanguíneo. Al entrar a torrente sanguíneo, HDL le dice, toma ApoC2, toma ApoE. Y se coloca en la membrana, ¿sí? En la periferia. Al tener ya esto armado, este kilomicrón maduro, ApoC2 empieza a mandar mensaje a lipoproteína lipasa, o al tejido, llamémoslo así, y le dice, vengo cargado con los tags, los puedo dejar. Entonces viene la lipoproteína lipasa, se empieza a liberar, y al empezarse a liberar, como que empezara a darle como ataques al kilomicrón para sacar esos tags que él lleva adentro, los desarma, como le decía a Luisa, desarma 2 ácidos grasos, un monoacilglicerol, entran al tejido periférico y el tejido periférico los vuelve a armar o hace otras reacciones para formar glucosa y energía. ¿Sí? El hígado no ha llegado al hígado. No ha llegado al hígado. Pero, entonces, ¿en qué momento se va a activar lipoproteína lipasa de músculo, tanto esquelético como cardíaco? En momentos de ayuno, de ejercicio o baja de insulina. Y en tejido adiposo, él tiene la misma lipoproteína lipasa, pero se activa en los casos contrarios. Momentos postprandiales, ¿saben qué es eso? Después de que come. Lo que está haciendo Marcela ahorita, ya va a tener un momento postprandial. ¿Sí? La lipoproteína lipasa se va a activar dependiendo de cómo esté mi cuerpo. Si yo no le estoy dando comida, tengo baja insulina por lo mismo, estoy haciendo ejercicio o estoy en ayuno, la lipoproteína lipasa que se activa es la de músculo, cardíaco o esquelético. Le estoy dando comida, estoy metiéndole glucosa a mi cuerpo, ¿sí? O incluso grasas. Perdón, le estoy metiendo grasas a mi cuerpo. Entonces, ¿qué hace esto? Activar. Ahora, no la de músculo, sino la lipoproteína lipasa de tejido adiposo. ¿Sí? Como estoy teniendo alimento ingresando, proteínas, carbohidratos, lípidos, insulina empieza a subir porque necesito meter esa glucosa a la célula. Entonces, en momentos de alta cantidad de insulina o momentos donde yo acabo de comer, la lipoproteína lipasa de tejido adiposo se activa y lo mismo. Los tags que lleva el kilomicrón los desarma, 2 ácidos grasos, un monoacilglicerol, entra a tejido adiposo y el tejido adiposo los vuelve a esterificar y se quedan ahí. ¿Sí? ¿Alguien no me cachó? Perdón. Es constante, este movimiento es constante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú cenaste, tienes un momento postprandial. Digamos que cenamos a hora normal, 7 de la noche. Tu cuerpo va a formar glucólisis, va a activarse, bla, 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 dura cierto tiempo eso, hace otras vías metabólicas, bla, bla, bla,
Pero tú en la madrugada no estás comiendo, estás dormida. Estás en un momento de ayuno. ¿Quién se va a activar entonces ahora aquí? Esta que está aquí. Entonces, los kilomicrones se están formando y están en actividad constante en toda esta parte de acá. Sí. Esto se sigue formando y formando. ¿Okay? No es que, por ejemplo, va a entrar el TAC y en ese momento tengo que formar el kilomicrón y en ese momento se tiene que utilizar. No. Depende también cómo esté mi cuerpo, así se va a ir utilizando. ¿Ok? ¿Sí, Keren? ¿Segura? Exacto. Ojo, no estoy diciendo que los kilomicrones sean infinitos, pero hay otras vías también que va a utilizar el cuerpo para formar energía, va a utilizar otras lipoproteínas también. ¿Ok? Cuando se vuelven a esterificar, únicamente van a formar triglicéridos. Únicamente. Vuelven a formar triacilglicerol. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Te perdiste? ¿Seguro? Va. ¿Vamos bien hasta allá? Bueno. Se esterifica, se llegaron ahí. Ya se entraron los ácidos grasos acá. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Esa lipoproteína lipasa termina de liberar el glicerol. Porque eso, a ella solo le sirven los ácidos grasos y estos tejidos tienen su propio glicerol adentro. Entonces ellos se esterifican con su glicerol. Son así como envidiosos. Aquí solo los míos, no los que nada más. ¿Ok? Entonces, como tienen su propio glicerol, ellos lo van a esterificar. El glicerol que los acompañaba a estos tags lo dejan ir. El glicerol, por ser un alcohol, es soluble en agua, soluble en líquidos, en este caso pues será la sangre, y entonces ese glicerol se va por sangre y llega a hígado. ¿El glicerol es remanente del kilomicrón? No, el glicerol va con los tags. Es remanente del tag, digámoslo así. El kilomicrón todavía no hemos llegado a remanente. ¿Sí? Entonces, el glicerol que llevaban esos tags separa todos sus ácidos grasos, se los deja, él los esterifica con su glicerol y este glicerol lo que hace es irse a hígado a gluconeogénesis, a formar ácidos grasos, a formar un hidroxibetanona que lo vamos a ver también en el otro semestre, no se preocupe, ¿ok? Entonces, él decide a dónde se va a formar aminoácidos, por ejemplo. ¿Quién va a decidir a dónde se va ese glicerol que salió de esos tags exógenos? Hígado. Hígado es el que manda y dice, lo que necesito ahora son que te vayas a formar energía. Necesito que ahora este glicerol se vaya a formar gluconeogénesis. Que necesito que te vayas a formar aminoácidos o incluso a formar tags que va a formar el propio hígado. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Qué pasó? Todavía están ahí. Si no hay ApoC, lipoproteína lipoproteína lipasa no se va a activar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Va. Ahora entonces, miremos. Kilomicrón dejó todos sus ácidos grasos, todos los gliceroles se fueron y quedó vacío. ¿Sí? ¿Qué cosa? El kilomicrón. A ver, vamos otra vez. Llegamos, kilomicrón, lipoproteína, ApoC2, activa lipoproteína lipasa, dependiendo en qué momento estemos, se va a activar o lipoproteína lipasa de músculo o lipoproteína lipasa de tejido adiposo. Libera ya todos sus tags, ese kilomicrón que van en el núcleo, los gliceroles que iban con esos tags se van a hígado y él se queda, digamos, como vacío en el núcleo. ¿Sí? Cuando él ya no tiene tags, ApoC2 se separa de él. ¿Sí? Cuando él ya no tiene tags, ApoC2 se separa de él. ¿Por qué, Víctor? ¿Cuál será la lógica de que se vaya ApoC2?
A ver, Sheila. Bueno, yo pensaría que como la ApoC2 estimula a la lipoproteína lipasa periférica para el almacenamiento de los tags, pero como no hay tags, ¿qué sentido tiene? Exacto. Que ahí? Exacto, ¿qué sentido tiene que ApoC2 se quede ahí si ya no hay tags para que libere? ¿Para qué voy a seguir estimulando lipoproteína lipasa si él ya no tiene que dejarle? Entonces, ¿qué pasa con ApoC2? Desaparece del kilomicrón. Pero, ¿cómo desaparece? O sea, Se separa. ah, ¿Y qué pasa con ApoC2? Va a hígado, y hígado va a terminar. ¿O qué pasa aquí? ¿Quién no lo prestó? Entonces, como él solo no lo prestó, yo le digo a HDL, gracias, aquí está tu ApoC2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese ApoC2 solo la está guardando porque va a venir otro kilomicrón. Él no mantiene, él no las utiliza todas. ¿Sabes? Lo principal es que le tengo que pagar a HDL por haberme lo prestado. Entonces se lo devuelvo a él. Pero puede también irse a hígado. Hígado también puede decir. Lo normal es que pase lo de que se lo regresen a HDL. ¿Okay? Vamos bien. Bueno. Entonces se va a torrente sanguíneo, se lo regreso a HDL. Y ahora, ApoE es la que se va a activar. ¿Qué es lo que sucede? Digámoslo de esta manera. ApoE se va a activar cuando ApoC2 se vaya. Como que ApoC2 le pone el freno a ApoE. Mientras ApoC2 esté ahí, ApoE no funciona. Cuando él se va, aquí está, y ApoE funciona. ¿Qué va a hacer ApoE? ¿Qué dijimos que iba a hacer, Agne? ¿Qué va a hacer ApoE? Vamos, atención, chicos. Yo sé que cuesta, pero tratemos. Yo sé que el teléfono también es más interesante que lo que estoy diciendo, pero tratemos de poner atención. A ver, pues, ¿qué hace ApoE entonces? Ayuda a que el remanente del kilomicrón sea captado por el hígado. Cuando yo ya no tengo taxa dentro de ese kilomicrón, ya no tengo ApoC2, a eso yo lo llamo remanente del kilomicrón. Lo que me quedó. Ya quedó vacío. Cuando ya quedó vacío. ¿Sí? Entonces, lo que le estábamos diciendo, ApoE se fue a ApoC2, ApoE se activa, ED hepático con falta de ortografía, y entonces ApoE, vean, que tiene como unos triangulitos aquí el hígado. Son receptores de ApoE. Entonces lo que tiene ApoE es que empieza también a liberar y se empiezan como a buscar receptor con ApoE. Y entonces esa ApoE va y se conecta a este receptor y va a entrar por un sistema que se llama endocitosis. ¿Saben qué es endocitosis? Sí, no lo explico entonces. A ver, pues. Y aquí les puse este dibujo. ¿Qué es lo que va a hacer? Y vean que por eso es importante también la bicapa de fosfolípidos. Todo lo azulito son las cabecitas hidrofílicas. Todo lo amarillo son los ácidos grasos de esos fosfolípidos. Cuando llega el remanente de kilomicrón, él se va a pegar a ese receptor de ApoE, se conecta, y ¿qué hace este receptor o qué hace el hígado? Empieza, digamos que aquí se conectó, y vean cómo la bicapa se empieza a hundir a modo de irse juntando en la parte de arriba. Digamos que esto es la parte que está, esto que está acá, es esto que está acá, ¿sí? Llega el remanente de kilomicrón, se conecta con la ApoE, y lo que hace la bicapa es empezarse a hundir para ir envolviendo en su totalidad a ese remanente de kilomicrón. Vean cómo queda. Queda como una bicapa también. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay líquido intracelular. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No puede quedar como una monocapa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? La envuelve completamente, y esto se llama endocitosis. Cuando la misma capa de la célula, la misma membrana, envuelve a todo, se entra y se forma una vesícula, que aquí iría el kilomicrón, el remanente de kilomicrón,
Y vean cómo la capa se vuelve a formar, la membrana. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Ahí ya entra y ese remanente de lo que les decía. Ya viene hígado y tira unas cosas que se llaman lisosomas. ¿Sabemos qué son? Y vean, ¿qué es lisosoma? Refiero más que lo segundo. No es lo primero. Lo que va a hacer los lisosomas es que tienen también enzimas que van a ayudar como a ir destruyendo uniones, desarmando. ¿Qué va a pasar? Ese kilomicrón, ese remanente de kilomicrón que entra, vienen lisosomas y lo empiezan como a atacar, a rodear. ¿Y qué empieza a hacer entonces? A empezar a separar fosfolípidos, colesterol no esterificado, algún remanente de algún... que puede, o sea, ojo aquí, no estoy diciendo que no haya quedado nada en el núcleo, puede haber quedado, ¿se acuerdan que dijimos que iba algunas vitaminas que llevan colesterol? Entonces también es como, esto me sirve también. Entonces empieza a agarrar todo lo que quedó del kilomicrón, de ese remanente, y el hígado lo empieza a desarmar gracias a esa lisosoma. Y ahí terminó el kilomicrón. Llevamos uno. El remanente es lo que me queda. Creo que voy a tratar de usar las palabras de Ronald. Es lo que queda después de que fue a dejar todos los tags, todo el kilomicrón. Después de que él ya no tiene kilomicrón, tags adentro, ni ApoC2, eso se llama remanente. Quedan algunos colesteroles esterificados que van de las vitaminas que se habló, y ya después agarra la membrana de fosfolípidos que lleva colesteroles no esterificados y las apoproteínas. Esos son los remanentes. Eso es remanente, todo lo que quedó. ¿Cómo entró el kilomicrón a hígado? Entró con su membrana externa y con ApoB48 y ApoE. Lisosoma, es un organelo. ¿Okay? No. Estos receptores están como en la parte externa del hígado, digamos. ¿Ok? Aquí van a haber células. Y ustedes las van a ver en histología. Aquí hay células. Y esas células son las que se encargan de fagocitar para poder meter el remanente. No. Los lisosomas, cuando ya entró remanente de kilomicrón, fagocita. Pero para que entre, solo es receptor y ApoE. ¿Sí, algo? Marcelo. Porque esos mismos remanentes me van a servir para formar más membranas celulares, para hacer gluconeogénesis, para formar ácidos grasos, para formar aminoácidos, para formar proteínas, para formar ácidos nucleicos. ¿Sí? Al final, por eso, incluso para formar otras lipoproteínas. Entonces, él todo eso lo va a usar. Aquí no se pierde nada. Estamos con kilomicrón. Vamos a empezar con BLDL. Para poderse transportar. ¿Cuáles son las funciones de las apolipoproteínas? Estructura, ligandos. ¿Y cuál me falta? Entonces, para activar enzimas. Por eso es que la ApoE ayuda a que pasen los remanentes al hígado. Exacto. Y ApoB48 me sirve para estructura y transporte. ¿Sí? ¿La qué? ¿Estamos? ¿Kilómetros? Me encanta que estime lo que quiero preguntar. Queda, digamos, lo que ya estamos viendo,
48. Estas van juntas y llegan a los hígados. Hígado hace endocitosis, envuelve al remanente de kilomicrón, lo entra, llegan lisosomas, empiezan a rodear esa vesícula y empiezan entonces a separar fosfolípidos, empiezan a agarrar los colesteroles que quedan por ahí, que van en la membrana, todo eso. Pero al momento de llegar, ¿La ApoE? o sea, la ApoE y los remanentes, la ApoE y los remanentes están juntos a llegar No sé cuál era la palabra. Creo que la misma, creo. El ApoE no es lo que va a ingresar tal cual al hígado, sino que lo que va a ingresar son los remanentes. El ApoE solo va a ayudar. Pero ¿qué va con la kilomicrón? Ese ApoE. O sea, va para adentro, como dice Juan Pablo, va todo para adentro. Entonces ya ahí hígado ya dice, bueno, esta ApoE le tiene que regresar a torrente porque hay que devolvérselo a HDL. Y ApoE es la que es el que te conecta con los receptores, entonces. Exacto. Receptor también entra, porque si se dan cuenta, miren, esta molécula de kilomicrón lleva los receptores. ¿Qué va a pasar? Lisosomas llegan, liberan los receptores y nos vuelven a mandar a la periferia del hígado para que puedan recibir a otro. Para que solo los remanentes se queden adentro y lo demás regresen. Era lo mismo que decía Marcela. Al final, lo que está pasando es que estos receptores van a tener que ir a recibir a otro kilomicrón. Entonces, lo que va a hacer es separarlos los lisosomas y lo que hacen ellos es, el hígado es mandarlos otra vez a la periferia del hígado para que vuelvan a recibir a otro. ¿Listo? Hígado entra, el hígado se lo regresa. HDL. ¿Qué tiene función un lisosoma? El lisosoma está formado por enzimas. Las enzimas son moléculas que degradan. Degradar es destruir, desarmar. Ustedes tienen un rompecabezas, llega el hermanito y brum, le hace así, él es una enzima. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo. Lisosomas llegan al ver el kilomicrón y dicen, hay que desarmar esto. Y empiezan entonces, separan fosfolípidos, separan colesterol, separan lo que haya quedado en ese remanente para que el hígado empiece a decir, bueno, tú te vas para allá, tú te vas para allá, tú te vas para allá. Lo que quedó del kilomicrón, hígado, el lisosoma lo empiezan a desarmar y el hígado dice, yo te necesito a ti en tal lado, yo te necesito a ti en tal lado. ¿Sí? ¿Tú tenías una duda? Chicos. A ver, pues, terminamos kilomicrón. ¿Quién? A ver, pues. Es que digo con la ApoE y con la ApoE, pero yo entiendo que la ApoE, o sea, para que los remanentes no se vayan, la ApoE como que hace que los remanentes no se vayan. Y esta ApoE vendría hacia la Bueno, no sé a qué te refieres que el remanente no se vaya, pero me imagino que te refieres a que el remanente no se fuera a otro lugar. Exacto, porque ¿quién va a tener solo receptores de ApoE? El hígado, nadie más. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Lo que le decía, al irse a ApoE se activa. Entonces empieza a buscar el receptor. ¿Quién tiene el receptor? Hígado. Entonces empieza a buscar al hígado. ¿Sí? ¿Estamos ahora? Bueno, empecemos ahora con VLDL. Los de muy baja densidad. Principal apoproteína, la ApoB 100. Esta es la proteína completa. La 48 solo tiene las 48 partes. Esta es completa. ¿Sí? Principal ApoB 100 y secundarias ApoC2, ApoE. Las mismas funciones ApoC2 y ApoE. ¿Sí? Características generales, miremos de este.
Este va a transportar lípidos del hígado, o sea que ahora se van a formar en el hígado a tejido periférico, músculo esquelético, cardíaco y tejido adiposo. ¿Sí? Tejido periférico. Es tejido periférico. Siempre que yo les mencione estos dos, tejido adiposo, músculo esquelético, cardíaco, tejido periférico. Después dicen, ¿sí? ¿Dónde se va a sintetizar esta lipoproteína? Hígado. Hígado es el que la va a formar. De esos también remanentes de kilomicrón, él puede formar VLDL. ¿Sí? Los remanentes de kilomicrón, lípidos, colesteroles endógenos, colesteroles que él tiene, lípidos que él tiene, empieza a formar él la VLDL. Hígado. ¿Sí? Hígado. ¿De dónde se formaba el kilomicrón? Se sintetizaba en intestino. ¿Ok? Déjense la mano ahí. Con atención. A ver, pues. Entonces, ahora, ¿qué va a tener este? Triglicéridos o TACs, pero son endógenos. Quiere decir que se están formando adentro del organismo. ¿Y precisamente en dónde? En hígado. ¿Ok? No. Ni. A ver, pues. Aparte, lo que siempre les digo, lo principal, los triglicéridos endógenos. Pero también tiene de un 10 a un 15% de colesteroles plasmáticos, de fosfolípidos y de las apoproteínas. Quiere decir que del 100%, del 10 al 15 está formado por esto y el resto es, o sea, que digamos un 85, 90%, perdón, está formado de trigliceroles endógenos. ¿Está bien? La apoproteína es específica de la... Es específica de PLD. También puede venir de ahí, o el mismo que el hígado también lo está formando. Colesteroles plasmáticos, los hígados está formando. ¿Dónde va a colocar, de acuerdo a las dos partes de la lipoproteína, en dónde puedo colocar colesterol? ¿Lista? ¿O es pregunta o es respuesta? DLD. ¿Dónde los coloco? En la capa externa. Por eso son ese colesterol plasmático. Fosfolípidos, formando esa monocapa. La lipoproteínas en la capa externa. ¿Sí? Tienen un coscorón, Isabel. ¿Qué dije yo la semana pasada? Que apoproteína o apolipoproteína es lo mismo. No, terminamos esto. ¿Qué va a pasar aquí? VLDL, solo estamos terminando con esto. VLDL se transforma en LDL. Mañana vamos a ver por qué, pero nos quedamos con VLDL se transforma en LDL cuando llega a tejido periférico y deja su contenido ahí. Vamos a ver que se va a transformar en LDL. Y eso se vuelve ácidos grasos libres y va a tomar diferentes rutas que vamos a ver mañana. ¿Ok? Entonces solo quedemos. VLDL va a transformarse en LDL cuando deje su contenido en tejido periférico y mañana miramos cómo se transforma en eso. ¿Estamos? Ah, chicos, para que vayan, para no recogerles el esquema de líquidos, necesito pasarles ya que lo tengan. Entonces me van buscando y aquí les voy colocando que tienen el cérito, por favor. ¿Qué? El esquema de lípidos.